besar tus pies, Señor, conocerte en la intimidad de este lugar, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor,
Te adoramos, oh Señor. Bendiciones, amados hermanos. El Padre Eterno les continúe bendiciendo. Gracias le doy al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido bondadoso, Él ha sido misericordioso en poder tenernos aquí en esta mañana, en este inicio de semana y poder estar aquí gozándonos en su presencia, aún desde nuestras casas, gozándonos en lo que es la alabanza, en cantarle a Él, gozándonos en lo que será la prédica, en lo que será la enseñanza, en conocerle más, en profundizar más en su palabra. La verdad es que le doy gracias al Padre porque una vez más Él ha sido bueno y Él cada día muestra su bondad para con nosotros. Muestra su bondad en primeramente permitirle conocer, porque qué mayor muestra que bondad que esa. Muestra su bondad en que quizás gracias al Señor muchos tenemos una estabilidad, tenemos una familia que nos ama, tenemos una congregación que amamos y que también nos ama a nosotros, tenemos una familia, tenemos tantas cosas. Y el Señor día tras día muestra su bondad. De hecho, con el solo hecho de que el sol, cierto, resplandezca sobre nuestro rostro al amanecer, al despertarnos, es otra muestra de su bondad. Y yo le doy gracias al Señor por su bondad, porque es por su bondad, por su amor, por su misericordia, que hoy nosotros estamos aquí, mis hermanos. No, no es por nosotros, esto no se trata del hombre, esto no se trata de lo que el hombre pueda hacer. Esto se trata del Señor, de su misericordia para con su pueblo escogido, la cual hizo una promesa con Abraham y hasta el día de hoy la está cumpliendo. Amén. Y es una promesa que es para siempre. Gloria le doy al Señor por sus vidas, mis hermanos, porque la verdad es que gracias a ustedes, cierto, que han sido parte del crecimiento de este pecador, de esta persona que el Señor escogió por su infinita misericordia. Ustedes hacen parte de ese proceso de mi crecimiento como persona, como hombre, y le doy gracias al Señor por sus vidas, porque de ustedes aprendo día tras día. Gracias le doy al Señor por todo, por la congregación, por nuestro pastor, por su familia, por cada hermano, por cada hermana. Gracias, gracias al Padre. Y que ser agradecidos, mis hermanos, que nunca se nos olvide ese agradecimiento, siempre ser agradecidos. Amén. Entonces, quiero que me acompañen en oración primeramente para colocar en manos del Señor este momento, esta enseñanza de hoy, y que sea Él y solamente Él recibiendo la gloria y la honra. Amén. Que mis hermanos, acompáñenme en oración. Padre Santo, bendito Rey, Creador del cielo y la tierra, Creador de todo lo que existe, Padre, todo lo que existe es por ti y para ti, Señor. Gracias, Padre, porque por los méritos de Cristo en ese madero, Señor, nosotros nos podemos acercar delante de tu trono, Padre, Señor, y poder dirigirnos ante ti, Señor, no por nosotros, no porque nosotros lo hayamos alcanzado, Señor, sino por los méritos de Cristo en ese madero. Gracias porque reconocemos ese gran sacrificio, gracias porque reconocemos todo lo que Él hizo por nosotros para salvarnos. Gracias, Padre eterno, gracias, mil y mil gracias, Señor. Padre, y por eso, Señor, te pedimos de todo corazón, de todo, pero de todo corazón, que nos ayudes a vivir una vida que solamente a ti te agrade. Una vida que delante de tus ojos, Señor, sea un deleite. Que cuando tú nos veas, Señor, mi Rey, digas, me deleito en mi Hijo, me deleito en Él, porque me obedece, porque vive conforme a mi palabra. Padre, que nuestra vida para ti sea un deleite, Padre, que cuando tú veas nuestro andar, nuestro caminar, tú te deleites, porque, Padre, te estamos obedeciendo. Gracias, Padre, porque día tras día muestras tu bondad y tu misericordia para con tu pueblo. Gracias por este inicio de semana, gracias porque ya pasamos ese día de reposo, ese séptimo día, donde nos enfocamos en ti, solamente en ti. Pero ahora viene una semana, Señor, en la cual ciertamente día tras día nos seguiremos enfocando en ti, en agradarte, pero también tendremos obligaciones como el trabajo, como muchos otros compromisos que debemos cumplir. Pero Padre, qué bonito iniciar esta semana aquí, Señor, conociéndote, conociendo más de tu palabra, orando, compartiendo con los hermanos. Gracias, Padre, gracias por eso. Danos la fuerza, renuévalas cada día para gloria de tu santo nombre. Colocamos en tus manos esta enseñanza, que no sean palabras de hombre, que no sean palabras de humana sabiduría, que no sean palabras, Señor, mi Rey, Padre Santo, humanas, sino que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo. Yo solo quiero ser ese speaker, ese parlante, Señor, que tú uses, Padre, para hablar a tu pueblo.
Te lo pido, Señor. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos haces entender de que esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de quien predica. Esto se trata de ti, Señor. Y por eso, Señor, solo tú eres digno de recibir toda la gloria. Que mis hermanos, Señor, mi Rey, no me vean a mí, Padre, sino que te vean a ti, con mis errores, con mis defectos, aún en medio del estudio, con todos los errores que puedo tener, con las falencias, Padre, pero que te sigan viendo a ti, Señor, en medio de este hombre, Padre Santo. Te lo pido, mi Rey, alabado seas tú, en el nombre amado de nuestro Salvador Jesús, Yeshua, amén y amén. Mis hermanos, bendiciones, y quiero que me acompañen a ver lo que el Padre Eterno hoy tiene para nosotros en esta mañana. Quiero que me acompañen a las diapositivas, vamos a ver. Bueno, mis hermanos, y quiero que me acompañen viendo lo que dice en la versión Reina Valera del verso del 28 al 34. Vamos a ver. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Fíjense, aquí se habla de dos endemoniados que salieron de manera muy feroz de los sepulcros, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los y los y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Fíjense cómo expulsaban al Señor mismo, o sea, de la tierra donde él había ido a visitar, ¿cierto? Ahora me leo en la versión bíblica 2 israelita mesiánica, quiero que me acompañen. Cuando Yahshua llegó a la otra orilla del lago, en el territorio de los Gadarenos, salieron de las cuevas sepulcrales dos hombres que eran controlados por demonios, tan violentos que nadie se atrevía a andar por ese camino. Ellos gritaron: ¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios, Hijo de Elohim? ¿Has venido para torturarnos antes del tiempo escogido? A cierta distancia estaba paseando una manada de cerdos. Los demonios le suplicaron: Si nos vas a echar fuera, mándanos a la manada de cerdos. Él les dijo: Está bien, vayan. Así que salieron y entraron en los cerdos, después de lo cual la manada completa se tiró al lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que apacentaban a los cerdos huyeron, fueron al pueblo y contaron la historia completa, incluyendo lo que pasó con los hombres endemoniados. En este punto todo el pueblo salió para conocer a Yahshua. Cuando le vieron, le suplicaron que se fuera del distrito. Amén. Ahora quiero que me acompañen mis hermanos a ver las preguntas que le hacemos a estos versos. Quiero que me acompañen a ver cuáles son cada una de esas preguntas que les tenemos. Fíjense. Preguntas de los versos del 28 al 34. Vamos a ver. Primera pregunta: ¿quiénes son los Gadarenos? Muy importante. Segunda: ¿cuál es la concepción de endemoniados en el siglo I? También va a ser un tema muy, muy importante y aún de estudio todavía. Tercero: ¿por qué los endemoniados le dicen a nuestro Salvador: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y la cuarta pregunta: ¿en Israel se criaban cerdos? Y cuando veamos este último punto nos vamos a dar cuenta del por qué nuestro Salvador le permite a estos endemoniados irse a los cerdos, ¿cierto? Entonces, eso nos va a ayudar a entender también eso. Entonces vamos a ver que estas preguntas vamos a tratar de darle respuesta a mis hermanos a cada una de ellas. Y vamos a ver si ciertamente lo que el Señor pues tiene para nosotros, ¿cierto? Pero gente siempre teniendo ese margen de error, de uno seguir consultando, uno seguir aprendiendo, pero uno se esfuerza por hacerlo mejor para el Señor. Amén. Ahora bien, vamos a ver quiénes son los Gadarenos. Muy importante, fíjense. Aquí les traje este mapita que nos muestra lo siguiente.
Damos cuenta que el Señor está en Capernaum, ¿cierto? Y fíjense que está Gadara, que es donde viven los gadarenos. Acá está en Gadara. Pues es que él tuvo que cruzar el lago, ¿cierto? Y llegar hasta acá, hasta Gadara. Porque acá es donde él se sitúa. O sea, lo que sucede en estos versos del 28 al 34 se sitúa aquí, en Gadara, en tierra de los Gadarenos. Gadara es un distrito que hace parte de la Decápolis, ¿cierto? Que son 10 distritos. Que eso ya lo habíamos explicado antes, ya hemos explicado que es como tal una Decápolis, y aquí se hacía referencia. Bueno, Gadara hace parte de la Decápolis, si se dan cuenta. Entonces esto va a ser muy importante, pero bueno, ya que sabemos, digamos, y nos ubicamos geográficamente dónde quedan los Gadarenos o dónde viven los Gadarenos, ahora quiero que veamos quiénes son esos gadarenos, ¿cierto? Porque va a ser muy importante aún para dar respuesta a preguntas más adelante. Primero, el término gadarenos presenta variantes en diferentes copias griegas. Algunos le llaman jerjeseos y otros gerasenos. De hecho, en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, si no estoy mal es Juan o Lucas, ahora estoy mismo como que en la duda entre esos dos, pero en los evangelios, en otros evangelios, no se les llama gadarenos, se les llama gerasenos, pero son los mismos, solo que existen diferentes variantes, digamos, de nombres entre las personas que transliteraron al griego, o sea, existieron muchas variantes y dentro de eso está el nombre de los gadarenos. Algunos le dicen gadarenos, como lo hace Mateo, y si no estima Lucas o Juan, le llama gerasenos o gergeseos, también se da ese caso. Entonces, para tenerlo en cuenta, digamos, para cuando vayamos avanzando más en los estudios. Fíjense, dentro de esta pregunta, hay quienes consideran, ojo, aquí ya entra un tema de no decir esto es lo que es, pero sí también, pues en el caso mío, dar mi postura con base a esto, porque se considera que los gadarenos eran gentiles. Unos consideran que los gadarenos eran gentiles, otros consideran que son de la tribu de Gad, de la tribu de Gad, digamos en este caso con costumbres paganas, y vamos a ver por qué el tema de las costumbres paganas. Pero algunos dicen, no, estos son gentiles, o sea, estos son de otras naciones, o sea, estos son romanos que vivían ahí. Otros dicen, no, estos no son romanos, estos son de la tribu de Gad. Entonces existe esa, digamos que un poquito de controversia ahí, que algunos consideran esto, otros consideran lo otro, pero bueno, vamos a ver. En mi opinión, estas personas eran gentiles. O sea, eran personas, gentes de otras naciones con otras costumbres. ¿Y por qué? Porque es aquí en esta región donde vemos que se criaban cerdos. Y este estilo de vida no era hebreo, que entre paréntesis es judío, porque sabemos que el pueblo hebreo está compuesto por las 12 tribus de Israel. Pero quien estaba en ese momento era la tribu de Judá, ¿cierto? La tribu de Judá. Y podemos decir que algunos levitas, ¿cierto? Algunos levitas, pero son muy pocos, pero la gran mayoría eran de la tribu de Judá en ese momento. Entonces por eso se le dice a los judíos, pero porque eran de la tribu de Judá. Pero como tal, dentro de todo el ámbito hebreo, ¿cierto? La costumbre hebrea, no existía, ¿cierto? Esa costumbre de criar cerdos y mucho menos de alimentarse de ellos, sino que más bien esto es una costumbre griega y romana, lo cual se refleja en el hecho de que allí se criaban cerdos para el consumo. Y esto está prohibido en la palabra de Dios en Levíticos 11 del 7 al 8. El Señor prohíbe en su palabra el consumo o el alimentarse del cerdo. Obviamente el pueblo hebreo, ¿cierto? Pueblo que obedece la palabra del Señor, que busca vivir conforme a su palabra, conforme a la palabra del Señor, obviamente ellos no obedecían esto. O sea, ellos no tenían en cuenta el hecho de alimentarse a base del cerdo, porque para ellos no está, pues, la palabra del Señor no lo permite como tal, no permite tal cosa. Y más adelante vamos a profundizar en eso. El punto es que no hacía parte de la costumbre del pueblo hebreo, de la costumbre judía, para que se entienda más. No hacía parte de eso. Entonces, por esa razón, yo considero que las personas que vivían en Gadara o que eran los gadarenos eran personas gentiles. Ahora bien, yo también soy consciente de que se puede dar el caso en el que, oye, pero eran de la tribu de Gad, o sea, conocían los mandamientos, pero se habían vuelto a costumbres paganas, a costumbres de las otras naciones, que en este caso es el criar el cerdo y el comer el cerdo. Y dice, oye, sí, está bien. Eso se puede dar también. Yo no puedo decir que eso no se puede dar porque sí se puede dar. Entonces, como les digo, está ahí como que un poquito de controversia, pero en mi caso, yo en lo personal me inclino más porque eran personas gentiles.
Me inclino, porque es que a pesar de que, a diferencia de los griegos, los romanos respetaron mucho las costumbres, digamos, en este caso bíblicas, o para que se entienda mejor, religiosas del pueblo. O sea, ellos respetaban mucho en eso. A ellos lo que les importaba era el dinero, que su poder político, financiero se mantuviera. Pero el tema religioso no. De hecho, cuando van a juzgar a nuestro Salvador, nos damos cuenta que dice, esto no es problema de nosotros, eso es de ustedes. Cuando van a juzgar a Pablo también. O sea, ellos no se entrometían mucho en esos asuntos, porque ellos lo respetaban, a diferencia de los griegos sí no respetaron ese aspecto. Los griegos sí querían imponer sus costumbres paganas. Digamos que los romanos también tenían sus costumbres paganas que querían imponer, pero no era algo tan fuerte. Por eso digo yo, me inclino porque eran gentiles. Me inclino porque eran gentiles, porque en ese entonces también aquel que quería guardar los mandamientos los guardaba. Los guardaba y ningún romano se lo podía impedir. Uno que otro, pueda que sí, con costumbres paganas, sí, que algunos adoptaron, también eso se puede dar, porque eso no se puede negar, pero como le digo, en lo personal en este caso me inclino porque las personas que vivían en Gadara, que eran los gadarenos, eran personas gentiles. ¿Qué quiere decir gentiles? Personas de otras naciones, personas paganas que practicaban el paganismo. Es una ciudad helenizada, donde seguramente eran muchos romanos los que vivían ahí y criaban cerdos. O sea, eran romanos los que vivían en esa ciudad como tal, porque tenían esas costumbres paganas, ¿cierto? Recordemos, mis hermanos, que el término gentil en hebreo es el término goy. Perdón, ese es el término en singular, que sería gentil. Pero el término en plural es goyim, que son gentiles. Y con uno al hebreo, a los goyim se le hacía referencia a las personas que no vivían conforme a la palabra del Señor, que tenían otras costumbres, obviamente costumbres paganas. Entonces, para que se entienda ese término, ¿cierto? Para que se entienda a qué se hace referencia bíblicamente cuando se habla de un gentil. Bíblicamente. Hoy para nosotros el gentil puede ser otra cosa. Y pues está bien. O sea, pero no estamos yendo al punto bíblico. ¿Cómo se entendía bíblicamente y desde el siglo I? Porque recordemos que estamos estudiando el siglo I. Porque estamos estudiando un libro que se da en un contexto del siglo I. Entonces tenemos que entender todo desde esa perspectiva. Entonces ya entendemos quiénes son los gadarenos, que para mi concepto son gentiles como tal, o sea, no eran como tal de la tribu de Gad, aunque algunos consideran que sí, y para mí es completamente respetable. Por eso digo, no impongo el concepto de que eran gentiles, más bien lo dejo de manera abierta para que ustedes también puedan consultar sobre el tema. Ahora bien, ¿cuál es la concepción de endemoniados en el siglo I? Aquí nos vamos a tomar un tiempo, porque es muy importante entenderlo. De hecho, como se lo había comentado el domingo anterior, es un tema que yo estaba estudiando, leyendo, que de hecho en el domingo anterior también nos encontramos, ¿cierto? Con que el Señor libera a algunos endemoniados, ¿cierto? Pero yo dije, no voy a tocar el tema en ese momento porque todavía estoy leyendo, todavía estoy consultando. Y pues ya en este no es que voy a dar un concepto así enseguida, como le digo, para mí sigue siendo un tema de mucho estudio. O sea, para el que se quiera dedicar a estudiarlo realmente, mi hermano, está usted, digamos, en toda la libertad de hacerlo, con todo el gusto, hágalo. Hágalo porque créame que eso también va a ser de edificación para todos y aún para el estudio. Pero en lo personal, de lo que he consultado y de lo que ya estoy seguro dentro de las conclusiones que he sacado, es lo que les quiero mostrar. Entonces, vamos a ver. En hebreo, la palabra endemoniado es la siguiente. Es esta palabra. Op. Es la palabra op para endemoniado. Y tiene que ver mucho con los encantadores. Cuando en la Biblia se habla de no consultar a los encantadores, a los magos, se refiere a eso, a los op, a los endemoniados. Eso, digamos, es muy importante tenerlo claro. Ahora bien, ¿qué es un op? Vamos a ver. Usualmente traducido como un hombre también o una mujer que es un mago o encantador, lo cual en sí hace referencia a alguien endemoniado, siendo en este caso una persona que es usada como autoparlante para el demonio manifestar lo que quiere decir. O sea, digamos que en este caso el op, el encantador, el mago, es como un autoparlante, como lo decía ahí, que lo que hace es como ser ese medio en el cual el demonio, ¿cierto? Se manifiesta o da a conocer algo, habla algo, quiere decir algo, ¿cierto? Entonces en este caso el endemoniado en hebreo se usa como el op, o sea, en ese caso se usa. Ahora bien, vamos a ver. Dentro de la concepción hebrea, una persona era un encantador o endemoniado
solamente cuando practicaba cosas paganas o idolátricas, lo cual son prácticas de otras naciones y no como tal del pueblo del Señor. O sea, o sea, si algo debemos tener claro también es que, por eso es que aquí me inclino más porque estas personas de Gadar eran más que todo gentiles, ¿cierto? Porque se dice, si vemos ahí cómo ocurrió el tema de los endemoniados y eso, aunque no se dice que esos endemoniados eran de Gadar. Y eso también hay que dejarlo claro. Las palabras, la palabra del Señor no está diciendo que los endemoniados eran de Gadar. La gente quiere suponerlo todo. Y lo peor es que con las suposiciones quiere también afirmarlo. Porque sabe que es una suposición, pero aún así lo está afirmando. Pero no, mi hermano. En este caso yo no estoy afirmando que los endemoniados eran de Gadar. Porque dice que pasaron, cierto, dice que eran unos gadarenos, ¿cierto? Lo cual da a entender que son de Gadar, ¿cierto? En este caso, pueda que sean personas, ¿cierto? Que en este caso, pues, digamos, están viendo ahí por algún tiempo y se le llaman gadarenos, pero digamos, vienen con otras costumbres que no son paganas. Ahora bien, pudieron haber adoptado como tal esas costumbres, porque se habla de que son unos gadarenos. Entonces nos damos cuenta de que estos gadarenos, en cierta medida, independientemente de que si antes eran, de que si son de la tribu de Gad, el punto es que ahora están practicando costumbres paganas e idolátricas. Y eso los ha llevado a esta condición de estar poseídos, digamos, en este caso, por un demonio. Pero ¿qué pasa? Que algo que tenemos que tener claro, que en la concepción hebrea, el endemoniado solamente se da un endemoniado. El caso de un endemoniado cuando una persona que no obedece la palabra del Señor, que vive conforme a las costumbres paganas, que practica el paganismo, que practica la idolatría, o sea, eso se da. O sea, desde ese punto, partiendo de ese punto, es cuando se puede decir esta persona está endemoniada, ¿cierto? O sea, porque está practicando cosas que al Señor no le están agradando, no le están agradando. Entonces, es hay que tenerlo claro porque quizá hoy se tiene otra mentalidad de que muchas veces dentro del pueblo del Señor, a un hijo del Señor se le puede entrar un demonio, cosas así. Esa no era la mentalidad hebrea en ese momento. O sea, el hijo del Señor no tiene nada que ver con las tinieblas como tal. ¿Que peca? Sí, pero llegar a tal punto de estos endemoniados gadarenos, no. No era la mentalidad que se tenía, ¿cierto? En el siglo I con base a ese tema. Obviamente vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Fíjense lo que dice Deuteronomio 18 del 11 al 13. Ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Claro, porque esas abominaciones eran costumbres de las naciones. Y el Señor echa a esas naciones de su pueblo, lejos de su pueblo, para que su pueblo no se contaminara con esas abominaciones, con esas cosas que al Señor no le agradan. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Claro. Que nos damos cuenta en este texto de Deuteronomio de que realmente el tema de practicar todo este tema de la hechicería, de los encantamientos, de todo este tema de los endemoniados se da netamente o se daba netamente con las otras naciones por sus prácticas paganas. Por sus prácticas paganas. No era algo que se veía entre el pueblo del Señor. De hecho, yo no recuerdo un texto así que alguien del pueblo del Señor se haya endemoniado. Texto bíblico, como tal del pueblo. Ahora bien, que el Señor va a tener misericordia para con ellos, para con esos endemoniados que no conocen de él, pues claro, lo tuvo con los gadarenos, ¿cierto? Lo tuvo con los gadarenos. Pero sabemos qué es lo que lleva a que se dé tal condición. Isaías 8 del 18 al 20, vamos a ver qué dice. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores, o sea, a los a los, que en este caso también se le puede llamar a los magos, ¿cierto? En este caso a los endemoniados y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Claro, aquí Isaías está diciendo, o sea, el pueblo del Señor no va a consultar a ningún adivino, no va a consultar a ningún encantador, no va a consultar a ninguno de ellos, a ninguno consultarán, porque ninguno de ellos va a hablar conforme a la ley y conforme al testimonio. Y dice el Señor,
Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Claro, porque la condición de una persona, en este caso, un encantador, un endemoniado, un adivino, era una persona que en este caso, obviamente, no te iba a hablar nada conforme a la ley del Señor. Iba a hacer todo lo contrario. Iba a hacer todo lo contrario. O sea, les digo, es un tema que, como les digo, mis hermanos, requiere, para mí requiere seguir estudiándolo, pero se los quise mostrar hasta lo que ahora, pues, el Señor me ha permitido aprender de él. Es por esto que se refuerza más la idea de que este gadareno era un gentil de otra nación y muy seguramente de Roma, que practicaba cosas paganas e idolátricas, porque solamente, cierto, obviamente estas personas eran los que practicaban todas estas cosas que al Señor no le agradaban y que a la final, cierto, terminaban en esta condición de endemoniados. O sea, terminaban totalmente en esta condición. Y del Señor que aquellos que, digamos, están en esa condición es porque no les ha amanecido. Es porque no les ha amanecido. Aparte de ello, la palabra demonio en hebreo es shet. Shet. De hecho, en algunas versiones hebreas, acá los demonios se traduce como shedin. 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 Se dice shedin también. Es un término también que se usa en el hebreo. Que hace referencia a demonios, ¿cierto? Diablos, demonios, ¿cierto? Porque en este caso son unos shedin. Solo que está la diferencia entre demonio y endemoniados. Son dos cosas diferentes. En este caso, el demonio es shed. Pero en este caso, el endemoniado es el término ot, que era el que hayamos visto anteriormente. Entonces, pero algunos, ¿cierto? Algunas versiones hebreas, yo me di cuenta que algunas versiones hebreas en Mateo, para el tema de los endemoniados, usan el término shedin también. Lo cual no veo de todo mal. Pues no está de todo mal porque de hecho la palabra shed es demonio. Y shedin son demonios. Demonios. Entonces no está mal del todo, realmente. Ahora bien, esta palabra solo la encontramos en dos textos bíblicos dentro de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, los cuales son. Vamos a ver el primero. Fíjense lo que dice Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios, o sea, a los Shedim, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Fíjense que allí la palabra demonios es Shedim, que es la palabra Shed, solo que en plural. Ahí nos damos cuenta. Y también está en Salmos 106, verso 37. Dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los Shedim, a los demonios, a los demonios. Como les digo, mis hermanos, vuelvo y recalco. En hebreo no es lo mismo decir demonio a decir endemoniado. Son dos cosas diferentes y quiero que quede la claridad porque yo al comienzo me había confundido también. Yo decía, pero si demonio no es shed y porque acá se usa otro término que es ot. Pero me di cuenta de que el término ot, que es endemoniado, y el término shed, que es demonio, son dos cosas diferentes en hebreo. O sea, la terminología es diferente. Aun cuando, digamos, se puede hacer referencia, digamos que casi que lo mismo, pero la terminología no es la misma. La terminología no se usa igual. Ahora bien, aparte de lo dicho anteriormente, en Génesis capítulo 6 se habla de los hijos de Dios. Veamos el relato. Entonces, vamos a ir compenetrando las cosas. Hablamos primeramente de la terminología endemoniados en hebreo, que es el término od, ¿cierto? Que hace también referencia y se traduce como un encantador, como un mago, pero en sí, ¿cierto? Hace referencia a un endemoniado, a un endemoniado. Ahora estamos bien, y bueno, y aparte de eso, vimos dos textos. Vimos el texto de Isaías, vimos el texto de Deuteronomio. Y también aprendimos, ¿cierto? Aquí estoy tratando de recapitular todo para que no se nos pierda la idea de a dónde quiero llegar al final. Ahora bien, y tratando de ver ya todo lo que hemos visto, nos damos cuenta también de que, y hemos aprendido de que para que una persona llegue a tal punto de ser un ot, o sea, de ser un endemoniado, de ser un encantador, un mago, es porque ha tenido contacto con las tinieblas, ha practicado cosas idolátricas, ha hecho cosas paganas, cosas que al Señor no le agradan, y ha llegado a tal punto, ha llegado a ese punto de ser un endemoniado. O sea,
Y esto nos muestra también de que obviamente en la concepción hebrea, el endemoniado solamente se daba en el caso de una persona pagana, una persona que no conocía al Señor, que no conoce su palabra, porque obviamente quien conoce al Señor y quien conoce su palabra no va a estar en tal condición. Y si está, es porque nunca ha conocido al Señor. Y eso hay que tenerlo claro. Porque no es como hoy que muchas veces se está el movimiento dentro de las iglesias de que un hermano, ¿cierto? Está en tal condición como si estuviese poseído. O sea, todas esas cosas a veces uno las ve, pero dice, no, o sea, realmente es porque no le ha amanecido, es porque no le ha amanecido. Definitivamente si una persona que se dice ser hijo del Señor y está en esa condición es porque no le ha amanecido. Sencillamente así es. Sencillamente así es. Porque eso solamente se da para aquel que realmente no conoce al Señor y que llega a estar en tal condición. Pues, o sea, ese movimiento que hoy se ve dentro de las congregaciones, en muchas, no digo que en todas, es bastante extraño, mis hermanos. Bastante extraño y de mucho cuidado también. Con todo respeto que se merecen las personas, pero dentro del estudio lo veo así, ¿sabes? Es bastante raro. Todo ese movimiento que se ve realmente no va compenetrado con lo que la escritura nos enseña en este caso. En este caso. No quiere decir que todo lo que se enseñe sea malo, pero en este caso, o sea, no lo veo alineado con la escritura. Ahora vamos a ver el texto de Génesis 6 del 1 al 8. Fíjense lo que dice este texto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. O sea, los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ojo, aquí hay algo que tener claro. Aquí la palabra arrepentimiento no quiere decir que el Señor, o sea, no tiene que ver como nosotros vivimos el arrepentimiento, ¿cierto? De que, de que el Señor en este caso, ¿cómo utilizaría un sinónimo? O sea, se lamentó en su corazón haber creado al hombre. Es como que para qué lo hice, no lo hubiese hecho. No. O sea, en este caso, la palabra arrepentimiento, si ustedes la buscan desde el hebreo, se van a dar cuenta de que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en su corazón le dolió. O sea, le dolió ver que su creación, lo que él creó, había llegado a tal punto de perversión. O sea, había un dolor en él, dentro de nuestro Padre, porque su creación se había corrompido. Mas no quiere decir que fue que se arrepintió de haberla creado y que como si, ay, hubiese querido retroceder el tiempo para no crearla. No, no es ese tipo de arrepentimiento como nosotros lo vemos humanamente. Y eso es muy importante, les invito a que vean el término en hebreo y se darán cuenta. Verso 7, y dijo Jehová, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, obviamente, o sea, me duele en mi corazón de haberlos hecho. Pero Noé, dice, pero Noé, ¿qué pasó con Noé? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjate que a mí cuando leo este texto me da mucha atención porque, caramba, uno a veces piensa que la gracia está en el Nuevo Testamento, no, pero la gracia está desde Génesis capítulo 6. Aún la podemos contar desde Génesis capítulo 1. Aquí nos damos cuenta que la gracia está desde Génesis 6, ¿cierto? Ahí claramente, o sea, no hay margen de duda para tal cosa, o sea, decir que la gracia es con el Nuevo Testamento y ahora estoy bajo la gracia y no bajo la ley, bueno, nos damos cuenta la gracia está ahí con la ley, o sea, ambas cosas están ahí unidas desde el inicio de las cosas, mis hermanos. Entonces, ahí está, fíjense, y nos damos cuenta de ello. Entonces vamos a continuar viendo. El término de los hijos de Dios se refiere a los ángeles caídos. El término de los hijos de Dios ahí se refiere a los ángeles caídos. Vamos a continuar viendo. Fíjense lo que dice Flavio Josefo
en su capítulo 3 de las antigüedades de los judíos. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron muchos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición de estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Nos damos cuenta que Flavio Josefo coincide, ¿cierto? Y habla de que estos hijos de Dios son los ángeles caídos, ¿cierto? Como tal, los ángeles caídos. A eso hace referencia a Josefo. Ahora bien, este término de los hijos de Dios también lo vemos en el libro de Job. Fíjense los siguientes versos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, ahí los hijos de Dios se refiere a quién, a los ángeles caídos, a los ángeles caídos. Y fíjense Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, ¿cierto? Tiene que ver como tal con los demonios, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora, en este caso los gigantes, en el hebreo es la palabra nefilim, y esta palabra proviene del siguiente verbo en hebreo, que es nafal, que es caer, cayeron, mentira. O sea, los nefilim, que son los gigantes, ¿cierto? En este caso hace referencia y se usa el verbo caer, nafal, haciendo alusión a quién? Pues a los ángeles caídos, ¿cierto? Porque el término nefilim tiene que ver si significa gigantes como tal, significa gigante. Y se traduce como gigante. Pero esa palabra nefilim proviene de un verbo en hebreo, que es nafal. Y ese verbo nafal es caer, cayeron, o mentira. Mentira, mentira. O sea, el propósito de estos gigantes, ¿cierto? De estos nefilim que cayeron, ¿cierto? Pervertidamente, ¿cuál fue? Pues impedir en cierta medida el plan del Señor de crear un pueblo santo, un pueblo kadosh, un pueblo apartado. Y que a raíz de ese pecado, ¿cierto? Nacieran hombres que no fuesen temerosos del Señor. O sea, ese era el propósito de los nefilim, ir en contra del plan de redención del Señor. Pues sabemos que el Señor, pues nadie cambia sus planes. Algo muy importante dentro de todo esto es entender lo siguiente. El libro de Enoc, el cual es un escrito contemporáneo a la recopilación de lo que conocemos como Antiguo Testamento, aún se considera que es contemporáneo con el libro de Génesis. Fíjense, el libro de Enoc se considera que es contemporáneo con el libro de Génesis. O sea, es más, digamos que es primero, aunque muchos profetas, aunque los salmos, es primero el libro de Enoc. Y sé que es muy importante para poder entender todo esto de la concepción de lo que son los demonios para el pueblo hebreo. Es un libro muy importante. Ahora bien, el libro de Enoc no es un solo libro, son 4 libros. Y si algo también debemos tener en cuenta en todo esto es que vamos a ver más adelante algunas cosas sobre esto. Pero también quiero aclarar algo, y es que el hecho de que en el libro diga Enoc no quiere decir de que fue escrito por Enoc, ¿cierto? Vamos a ver digamos, en algunos textos bíblicos se citan muchas cosas del libro de Enoc. Vamos a ver eso más adelante. Pero, como les digo, hay que estudiar bien, ¿cierto? En este caso, cada libro, porque son 4 libros, y ver si va acorde con toda la escritura. Muchas de las cosas que dice Enoc van apuntando al Mesías. Y por eso es que muchos judíos lo quitaron del canon para ellos. Y lo quitaron, ¿por qué? Porque pues hoy antes estaba hablando del Mesías prometido y pues muchos de ellos lo quitaron. Lo mantuvieron por un largo tiempo, pero después lo quitaron. Después lo quitaron porque no iban de acuerdo con algunas cosas. Asimismo como el canon que nosotros conocemos hoy. El canon que nosotros conocemos hoy fue un canon que al final se armó para conveniencia de la Iglesia Católica. O sea, lo armó a su gusto. Y quitó y puso a su gusto. Todo lo hizo a su gusto. Eso, el canon que nosotros tenemos hoy fue algo construido mucho tiempo, pero mucho tiempo después de nuestro Salvador. O sea, algo construido al gusto digamos, del grupo de interés en ese momento. Entonces también es bueno, en cierta medida, consultar en otras fuentes. Consultar.
Y por eso es que, fíjense, de hecho, el libro de Enoch era considerado parte de las escrituras hebreas. Era considerado parte de las escrituras hebreas hasta los comienzos de la diáspora, de la dispersión del pueblo. Cuando ya el pueblo se empieza a dispersar, es donde ya se empieza a dejar en poco, ya se empieza como que a despreciar el libro y ya aún se da por perdido. Aún el libro se da por perdido, pero no. Vamos a ver que después se encuentran en las tumbas del Qumran, se encuentra el libro. Pero ya el libro de Enoch se daba por perdido. Bueno, los libros, porque eran varios. Y existe evidencia de que para los escritores hebreos del Antiguo Testamento o del Tanakh, que es lo mismo, ¿cierto? Ellos tenían como, o sea, ellos consideraban el libro de Enoch como parte del canon, por decirlo así, para que se entienda. O sea, en otras palabras, el libro de Enoch era un libro de referencia para ellos. No todos los libros, pero sí en gran parte lo que fue el primer libro de Enoch. Porque como les digo, hay que también saber ser muy cuidadosos y no llegar a afirmar, no, es que los 4 libros de Enoch fueron escritos por Enoch. Pero eso es lo que nosotros no sabemos. Tenemos que ver, por eso ahí habría que estudiar los 4 libros de Enoch y ver si realmente va acorde con toda la escritura y ninguno se contradice entre otros. Porque muy probablemente puede haber sido otro escritor que dijo que le colocó como título al libro Enoch, como para que el libro cogiera peso, digamos, para que se tuviese en cuenta. Pero no quiere decir que haya sido escrito por Enoch. Y tenemos que ver que ninguna de esas cosas vaya en contra de lo que ya la escritura enseña. De lo que ya la escritura enseña. Amén. Entonces vamos a ver que existe evidencia de ello. Un ejemplo de ello está en Daniel. Daniel capítulo 7, verso 9. ¿Qué dice Daniel 7, 9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó ¿quién? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Fíjense que esto es lo que está diciendo Daniel. Daniel está dentro de nuestro canon, ¿cierto? Pero sabemos que el libro de Enoch es primero que el libro de Daniel, o sea, es mucho primero. Entonces vamos a ver que en el libro de Enoch, capítulo 60, verso 2, dice, el anciano de días estaba sentado sobre el trono de su gloria, y los ángeles y los justos permanecían a su alrededor. Vemos que ya el libro de Enoch había tocado el término el anciano de días. Y es el mismo término que después va a usar ¿quién? Daniel, el profeta Daniel. Nos damos cuenta que, o sea, aquí voy a mostrar varios, pero aquí nos damos cuenta y nos vamos a empezar a dar cuenta de que realmente era un libro que sí se consideraba para la escritura hebrea, los hebreos lo consideraban dentro de su canon. Pues digo, es muy importante conocer el libro de Enoch para entender todo este tema de la concepción de los demonios y los endemoniados en el siglo I. Por eso digo, es un tema de seguir estudiando. Ahora vamos a ver lo que dice Daniel 7:13. Otro texto, fíjense. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Fíjense lo que dice No 48:2. En ese momento el hijo del hombre fue nombrado en presencia del Señor de los espíritus y su nombre ante él anciano de días. Si nos damos cuenta, hay otra cita en la cual nos vemos que Daniel está tomando en muchos términos como referencia a lo que dice el libro de Enoch. Ahora bien, otro también, no solamente Daniel, el profeta Ezequiel también. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponle delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y fíjense lo que dice Enoch 71:10. Con ellos estaba el anciano de días, ¿cierto? Su cabeza, que era blanca y pura como lana, y sus vestidos eran indescriptibles. Fíjense que Ezequiel también hace el término del Hijo del Hombre, y también Enoch, en Enoch 48:2 y 71:10 se habla del Hijo del Hombre y también del anciano de días. Términos que usa tanto Daniel como Ezequiel. Vamos a continuar. De hecho, el libro de Enoch también era considerado en los tiempos de nuestro Salvador, cosa que a mí también me sorprendió más. No le está. Todo esto a mí me sorprendió. Pero a la final, o sea, si uno sabe que eso es así, pues para qué ponerse uno a pelear con eso. O sea, yo realmente les digo a mis hermanos, llega un momento donde ya uno, o sea, donde ya uno deja de pelear con lo que uno, digamos, en un momento pudo haber creído, considerado y está abierto siempre a estudiar más la palabra.
Uno está más abierto al estudio de la palabra. Teniendo las simientes claras, teniendo todo claro, teniendo la base clara que es Cristo como tal, nuestro Salvador. Teniendo claro de que su palabra es eterna, de que su Torah es eterna, de que sus mandamientos son eternos. Asentando las bases, uno puede llegar con tranquilidad a estudiar y estudiar la palabra del Señor y conocer otras cosas también. No negarse a conocer otras cosas. Ahora, fíjense lo que dice Judas en los versos del 14 al 16. Dice, de estos también profetizó Enoc. Si nos damos cuenta, Judas está citando a quién, a Enoc. Está citando a Enoc. Y Judas es contemporáneo con nuestro Salvador. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, quereñosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Y qué dice Not 1.9? Mirad que él viene con la multitud de sus santos, para ejecutar el juicio sobre todos, y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras y duras que los malvados pecadores han hablado contra él. Fíjense que Judas está citando a Enoc. Lo cita claramente y dice, de estos también profetizó Enoc. ¿Qué da a entender eso, mis hermanos? De que realmente el libro de Enoc, por lo menos el primer libro de Enoc, si era considerado, lo tenían en cuenta. Era como un profeta más. Que para nosotros, para mí es difícil de entender. Para todos, claro. Porque uno cree que nada más pues, son los profetas que uno tiene dentro del canon que uno conoce. Pero nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que no es así. Y aquí nos damos cuenta que el autor demuestra un conocimiento del primer libro de Enoc, el cual está citando. Él, él conoce el libro de Enoc y lo está citando claramente. Ahora bien, no solamente esto, fíjense. También en Mateo hay expresiones que usa primeramente el libro de Enoc. Un ejemplo, Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese término, el horno de fuego, ¿dónde está primeramente? En Enoc. Que dice Enoc 98:3, con oprobio, mortandad y gran carestía, su espíritu será arrojado dentro de un horno de fuego. Fíjense, la misma terminología. Mateo 26:24, a la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno lo fuera al tal hombre no haber nacido. Ese término bueno le fuera al hombre no haber nacido, lo menciona en el capítulo 38, verso 2. Cuando la luz brille para los justos y para los elegidos que habitan sobre la tierra, ¿dónde estará entonces la morada de los pecadores? ¿Dónde estará el lugar de descanso de quienes han renegado del Señor de los Espíritus? Habría sido mejor para ellos no haber nacido. O sea, la misma expresión que usa no la está usando acá nuestro Salvador. La misma expresión. Juan 8:12. Y hablando Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. ¿Y qué dice no? Él será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz para las naciones y esperanza para los que sufren. Fíjense que ya no estaba profetizando que el Mesías, Yeshua, iba a ser luz para las naciones. Lo mismo que está diciendo acá nuestro Salvador, de que Él es luz para el mundo, o sea, luz para las naciones. En conclusión, a todo lo dicho y mostrado anteriormente, en el siglo I el libro de Enoc era tenido como referencia para entender este tema, especialmente el primer libro, y que a partir de allí se sabe que una persona endemoniada ha sido poseída porque ha tenido prácticas idolátricas que lo conduzcan a tal condición.
Cabe recalcar que en el siglo I no se tenía la mentalidad de que un hijo de Dios, conocedor de la Escritura, fuese poseído por demonios, como quizás hoy se considera, sino que más bien se da el caso de alguien que no conoce al Señor, es poseído por un demonio, y el Señor tiene misericordia de él, así como la tuvo con el Gadareno, y lo libera de tal condición. Y cuando esa persona es realmente liberada de tal condición, deja sus costumbres paganas e idolátricas para obedecer la palabra del Señor. Para obedecer las palabras del Señor. Entonces nos damos cuenta que, ya, esto es lo que mis hermanos, para gloria del Señor, he logrado conocer sobre este tema de la concepción de los demonios. Que hay que seguir estudiando, claro que hay que seguir estudiando. Que quizás ustedes podrán estar escuchando esto y podrán preguntarse, pero ¿esto es así del todo? No, mis hermanos, estudien también el tema, dedíquense si realmente les llama la atención, si realmente quedaron con dudas, pregunten y todo eso, pero créanme, estamos para seguir aprendiendo. Esto que les traje aquí con respecto a este tema, que como les digo, he venido leyendo y seguiré leyendo y seguiré consultando más, tratar de llegar a sentar, digamos, bases sólidas que o en este caso refuten lo que estoy diciendo o afirmen lo que estoy diciendo. Pero lo que les quiero decir, mis hermanos, es que es un tema que todavía va a seguir para estudiarse, de que hay que seguir profundizando, de que no se puede pretender tener la verdad absoluta. No es que ya consulté el tema y ya, esto es lo último, de aquí para allá no hay más nada. No, mis hermanos, no, no estamos para eso, no estamos para eso, estamos para aprender. Y el aprendizaje es mutuo, el aprendizaje es de todos. El estudiar la palabra es algo de todos, no de uno solo, no de quien prepara la enseñanza, es de todos. Es de todos, amén. Entonces, en conclusión a todo lo dicho anteriormente, pero más no en conclusión a todo el tema en general, porque el tema abarca también muchas cosas. ¿Eh? Yo que en lo personal, mis hermanos, digamos, para que se entienda mejor todo lo que quise decir, digamos que en forma general para mí, en toda la consulta que he hecho, es que realmente el libro de Not es muy importante. Por lo menos el primer libro así lo considero, porque no he entrado a profundidad a leer los otros libros. Si ustedes me preguntan, Nico, ¿te leíste los 4 libros de Not? No me los he leído. Eso es un tema que, como les digo, hay que estudiar. Pero por lo menos en lo que ha sido el primer libro de Not y lo que he leído y lo que les he mostrado, me da a entender claramente de que realmente si era un libro, por lo menos el primer libro, considerado tanto para los profetas como para los apóstoles. Fíjense que le está citando Judas acá. Muchas terminologías que usan aún nuestro propio Salvador ya están en el libro de Not, tanto Daniel como Ezequiel, ¿cierto? Usan también terminologías que ya había escrito en Not, porque es que recordemos, el libro de Not no es como que después de los Salmos, el libro de Not es contemporáneo con Génesis, es contemporáneo para ese momento, es contemporáneo con el Pentateuco, es contemporáneo con esos libros. O sea, lo que viene después, digamos, los que ya vienen después, vienen con una base. Y muy seguramente esa base, como se lo mostré, dentro de esa base también estaba el libro de Not, que también hace referencia al Mesías. De hecho, yo leía, como se los decía, muchos judíos quitaron el libro de Not del canon de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo consideran hoy? Porque hace profecías sobre el Mesías, sobre Jesús. Obviamente, pues ellos, los que no creen en el Salvador, pues no lo aceptaron. Los que sí, pues lo aceptarán. Y los que han estudiado el tema y se dan cuenta, pues también lo aceptarán. Pero todo esto hay que hacerlo con mucha sabiduría, mis hermanos. Nada. Ahora no es decir que es que ahora tenemos que incluir el libro de Not en nuestro canon. No. No, pero sí nos muestra que sí era algo que se tenía en cuenta. Hasta ahí. Hasta ahí. Gracias al Señor por el canon que hoy tenemos, por lo que Él hoy nos ha dado. Y porque lo que hoy nos ha dado no ha sido suficiente, ¿cierto? Para entender muchas, pero muchas profundidades y cosas hermosas de su palabra. Para esto no es como que, ay, pero ese canon que tenemos ahora no me gusta, no, mis hermanos, no. Gloria al Señor por eso y tenemos que ser agradecidos con el Señor porque nos ha permitido tener eso. Y porque realmente ha sido suficiente para conocerle, ¿cierto? Ha sido suficiente. Y gloria al Señor por eso. Pero que bueno, que también otros libros, ¿cierto? Nos ayuden a complementar lo que ya está escrito. No a negar, sino a complementar lo que ya está escrito. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo clarísimo. Cuando nosotros estudiamos el primer tema de Entendiendo el siglo I, la gran pregunta que recuerdo yo que me hacía en ese momento, ¿y dónde yo voy a encontrar en la Biblia, dentro de nuestro canon, la historia cuando los griegos toman al pueblo del Señor? Dentro de nuestro canon no está un libro que hable de eso.
Pero si hay un libro que yo lo considero como un libro de historia bastante bueno, que para mí si se hubiese tenido dentro del canon, pues buenísimo también, porque no niega nada de lo que ya está escrito. Y ustedes lo leen y no niega nada, al contrario, lo afirma todo. Y es el libro de los Macabeos, que está dentro del canon católico está, pero dentro de nuestro canon evangélico cristiano que nosotros tenemos hoy no está. Y fue ese libro quien me ayudó a mí bastante para poder entender la concepción del siglo I, tanto política, religiosa, en todos los sentidos. Y ustedes se han dado cuenta cómo ese tema nos ayuda a entender muchas cosas hasta ahora. Entonces, decir, Señor, gracias por lo que tenemos, pero también soy consciente que pueden haber otros libros de historia, en fin, de tantas cosas que me pueden ayudar a complementar lo que ya está escrito, no a negarlo, a complementarlo, que es diferente. Y para mí eso es el libro de Enoch. El libro de Enoch en muchas cosas complementa lo que ya está escrito, más no lo niega. Hay que estudiar los otros libros para ver si en alguna cosa así uno dice como que, oye, esto no me gusta, esto no está bien. Sí, hay que estudiarlo. Yo no estoy diciendo que los 4 libros de Enoch, digamos, en este caso, afirman todo lo escrito, porque como les digo, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Pero sí en muchas cosas complementa lo que ya está escrito. Amén. Entonces, esa es mi conclusión con respecto al tema de la concepción de los demonios o de los endemoniados también. Y pues, como les digo, seguiré leyendo, mis hermanos, seguiré leyendo. Y cualquier cosa, pues también les estaré mostrando y les estaré comentando. Vamos a continuar. ¿Por qué los endemoniados le dicen a nuestro Salvador, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué se lo dicen? La razón por la cual los endemoniados, ¿cierto?, le dicen así a nuestro Salvador fue por 2 razones. Primera, reconocen la autoridad de nuestro Salvador. Fíjense lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios sabían perfectamente quién era nuestro Salvador. Recuerden que le dice, tú, hijo de Dios, has venido, digamos, antes de tiempo para atormentarnos. Reconocían quién era, ¿cierto? Lo reconocían, lo sabían. Lo sabían. Saben que, y segunda razón, porque saben que ya su día de juicio ya está establecido. Es lo que dice Judas 1:6, que lo leímos ahorita, ¿cierto? Y los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Amén. Para ese día, para ese gran día de juicio, ¿cierto? Para ellos. Y fíjense lo que dice Mateo 25:41. Usted dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Este término del fuego eterno también es utilizado en el libro de Enoch. Preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Hay un día establecido para ellos. Por eso es que los demonios le dicen, porque has venido acá a atormentarnos antes de tiempo. Como que, oye, todavía no ha llegado el tiempo, ¿cierto?, en el cual han de juzgarnos. En el cual hemos de recibir juicio. Entonces por eso le dicen, pero porque has venido acá a atormentarnos antes de ese tiempo. Por eso le dicen así. Ahora, última pregunta. ¿En Israel se criaban cerdos? Esa es otra pregunta. Si en Israel se criaban cerdos. La respuesta a esta pregunta es sí, en Israel se criaban cerdos. Ciertamente sí se criaban cerdos. Pero como ya sabemos, esto no es una costumbre del pueblo hebreo, sino que más bien era de las otras naciones, en este caso Roma, y que sí considera la cría de cerdos para la alimentación. O sea, que en ese momento en Israel se criaban cerdos, sí se criaban, sí se criaban. Pero hay que entender claro que en ese momento quien estaba predominando eran los romanos. Y pues para los romanos la cría del cerdo y el alimentarse a través del cerdo era algo normal y permitido dentro de su cultura. Para el pueblo del Señor no. Pero que obviamente como en ese momento estaba el pueblo romano, pues ellos están influenciados también bajo esa costumbre romana. Que en este caso es la de criar los cerdos y alimentarse de ellos. De hecho, vamos a ver lo que dice Levíticos 11 del 1 al 8. Los alimentos, los animales aptos, o sea, puros, y los no aptos, y los impuros para alimentarse. Vamos a ver. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales comeréis todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia. Pero de los que rumian o que tienen pezuñas no comeréis.
El camello que rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. O sea, el camello tampoco se puede comer. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. Por inmundo. ¿Cómo decir por inmundo? O sea, lo tendréis como un animal que no es apto para alimentarse. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Lo tendréis por inmundos. Por inmundos. Término inmundo, ustedes se dan cuenta que tiene que ver con que no es apto para alimentarse de ellos. No es apto para alimentarse. Uno dice, todo lo que el Señor creó fue bueno en gran manera. Claro, todo fue bueno. El cerdo fue creado en gran manera bueno, pero no bueno para que te alimentaras. Bueno para otras cosas. Cumple otra función dentro de todo el sistema biológico, ¿cierto? De todo lo que el Señor creó. Cumple una función diferente, pero no la función para alimentarse, o sea, para que el ser humano se alimentara de ello. Cumple otra función. Cumple otra función. Entonces eso es muy importante. Si te preguntan, ¿el ser del Señor lo creó bueno en gran manera? Claro que lo creó bueno en gran manera, pero no bueno para la alimentación. O sea, es que el problema es que queremos generalizarlo todo. Ah, lo creó bueno en gran manera, entonces lo creó bueno para que yo lo comiera. No, no fue bueno para que lo comiera. Lo creó bueno en gran manera porque el Señor lo creó para cumplir su función por la cual Él lo creó. Y por eso es bueno en gran manera. Porque cumple una función específica. Cumple una función específica. Amén. Entonces, ahora bien, el que es antes que la ciencia fuese, sabía que el comer carne de cerdo no haría bien a nuestro cuerpo. Y por eso el cerdo no es apto para comer. El pueblo de Israel sabía eso. Sabía que el cerdo no hacía bien a nuestro cuerpo. Y por eso no lo comía. No solo porque era un mandato por Dios, sino también porque sabían lo malo que es para el cuerpo comer cerdo. O sea, sabían, digamos, lo contagioso y lo malo que sería para nuestro cuerpo el alimentarse de eso. Y el pueblo no lo comía. Y aquí hay que entender que no lo comía no solamente porque era un mandato, no lo comía porque sabía lo malo que era eso. Ahora bien, aunque cuando al pueblo del Señor lo empiezan a tomar otras naciones como los griegos y romanos, le empiezan a imponer el comercializar la carne de cerdo para el consumo del pueblo. Muchos se iban a comerla, pero otros se negaban. O sea, es que imagínense la problemática. Roma les decía, no, aquí se comercializa también la carne de cerdo. Y ustedes pues tienen que alimentarse de eso. Tienen que alimentarse de esa carne, porque o sea, si se va a comercializar, pues es para que se coma, no es para que esté ahí. Entonces, claro, Roma imponía muchas veces esas cosas, digamos, porque para ellos era bien económicamente, o sea, en cuántas cosas no les podía beneficiar eso. Entonces, pues obviamente decía, no, ustedes tienen que comercializar la carne. Y obviamente, pues en esa comercialización muchos comían la carne, pero como tal no era algo del pueblo del Señor. Muchos se negaban a comerla, eso es cierto, pero otros cedían. Ahora bien, pero ¿qué tiene de malo el cerdo? Vamos a ver. El cerdo es un animal carroñero, eso quiere decir que come de todo, como basura, desperdicios, animales muertos, excrementos. Y que aparte de eso, su sistema digestivo es muy simple, por lo que procesa la comida en 4 horas solamente, lo cual no permite que elimine las toxinas de todo lo que come. O sea, como su sistema digestivo es muy simple, es demasiado simple, obviamente no elimina las toxinas de lo que come. Y si come basura, desperdicio y todo lo demás, pues obviamente ya se podrán imaginar todas las toxinas que hay en su cuerpo. Y la comida la digiere solamente en 4 horas. 4 horas solamente. Aparte de ello, el cerdo no suda, porque no tiene glándulas sudoríparas. Lo que quiere decir que no expulsa toxinas. Y es por eso que es tan grasoso. ¿Y dónde quedan esas toxinas? En su carne. O sea que, digamos, en este caso, los romanos que se alimentaban de carne de cerdo, se alimentaban de eso y no sabían lo que comían. A la final, no sabían si era más otra cosa que carne. ¿Cierto? Entonces, por ser el Señor es tan sabio que él dijo, no, no lo coman. No lo coman, no les va a hacer bien. En ningún sentido les hará bien. Entonces, no lo coman.
sea, tenemos un Señor que nos ama tanto, pero bueno, lastimosamente nosotros, y también me incluyo, mis hermanos, nosotros siempre queremos ir en contra, o sea, como que no, Señor, pero, vale, pero, o sea, ¿para qué nos vamos a poner en esas? Muchas veces somos así, mis hermanos, pero no. El Señor lo estableció, pues para obedecerlo. Y si lo estableció para su bien, porque ningún padre va a querer algo malo para su hijo. Amén. Va a querer algo malo para su hijo. Entonces vamos a continuar. A diferencia, pues las vacas tienen un sistema digestivo complejo, que tiene 4 estómagos. 4 estómagos tiene la vaca. Por lo tanto, toma más de 24 horas para digerir su dieta vegetariana, provocando su comida provocando su comida a purificar las toxinas. O sea, permite que en todo ese tiempo, en todo ese lapso, todas las toxinas, pues en este caso, sean quitadas, removidas. Por el contrario, el buche del cerdo tarda solo unos 4 horas para digerir, convirtiendo sus desperdicios tóxicos en carne. O sea, a diferencia de la vaca que sí se puede, fíjense, uno sí se puede alimentar de la vaca, lo cual tiene un sistema digestivo más complejo con 4 estómagos que le permiten eliminar todas las toxinas de lo que come y que todo ese proceso se dura casi un día. El cerdo que solo dura 4 horas y se alimenta de cualquier cosa que ve, y nosotros consumimos esa carne. O sea, se podrán imaginar el daño que eso hace a nuestro cuerpo. Por eso es que el Señor, aquel que fue antes de la ciencia, aquel que lo sabe todo, sabe que eso no está bien comerlo, que no está bien para nuestro cuerpo. Amén. Ahora bien, mis hermanos, fíjense, y aquí terminamos y vamos a ver el resumen al capítulo 8. Primeramente aprendimos que el concepto de lepra lo que hace es describir las condiciones desfigurativas de la piel, el cabello de la barba y la cabeza, la ropa hecha de lino o lana. Y como vimos en los textos de Levítico, si una persona tenía alguna enfermedad cutánea infecciosa, debía estar aislado por cierto tiempo de la sociedad. Es por eso que es bastante raro que dentro de la multitud hubiera un leproso. Eso era bastante raro. La razón por la que los griegos tradujeron como lepra a todo tipo de infección cutánea es por lo siguiente. Al traducir la palabra del hebreo al español, no encontraron en el griego una palabra que abarcara todas las enfermedades cutáneas de Levítico. Y esto nos ayuda a entender que cuando en el Nuevo Testamento se habla de lepra, esta no es la lepra como hoy la conocemos, sino que son otro tipo de enfermedades dermatológicas. O sea, la lepra no es como nosotros la pensamos hoy, no, que es solamente una sola enfermedad como la vemos hoy, no, sino que dentro del contexto bíblico la lepra hacía referencia a muchas enfermedades dermatológicas. También se aprendió que el centurión era el oficial que comandaba a una centuria y era por regla general y era por regla general escogido de entre los legionarios veteranos más experimentados y valientes. Eran militares de carrera, es decir, empezaban como soldados rasos e iban ascendiendo por antigüedad y méritos siguiendo la estructura de la legión. Las razones por las que el centurión no quería que Jesús no fuera a su casa era por 2 razones. Primera, él sabía lo mal que se portaba con el judío de la época. Y ahora pedirle el favor a uno de ellos que le sanara a su criado era algo que él sabía que no merecía y de lo cual tampoco era digno. Y segundo, porque él sabía que existía una ley dentro de la tradición judía. Un judío no puede entrar en casa de un gentil. Pero nuestro Salvador le muestra que él no viene a seguir tradiciones de hombres, sino a seguir la palabra de nuestro Padre eterno. Quinto, aprendimos que el término correcto para referirse a nuestro Salvador como maestro es el término moré, que a diferencia de Rabí, moré es un maestro, guía, el que orienta, el que enseña y muestra el camino correcto por el cual la persona debiera de caminar. Es por eso que cuando se le mencionaba a nuestro Salvador como maestro, en hebreo se usaba la palabra moré, que hace referencia no solo a aquel que sabe de la palabra y tiene mucho conocimiento, sino también a alguien que con humildad guía y orienta a las ovejas por el camino correcto. O sea, aquí aprendimos que el término realmente maestro en hebreo no es rabí, como se traduce muchas veces, sino que es moré. Y habíamos aprendido también realmente de dónde proviene el término rabí. Sexto, el término hijo de hombre, nuestro Salvador, o sea, en el término el hijo del hombre, nuestro Salvador se estaba mostrando como aquel hombre sencillo y humilde,
que aun siendo el Mesías prometido, nunca estuvo con altivez y orgullo de corazón. Entendimos cuando se dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estos versículos los entendimos desde la mentalidad hebrea y supimos que dentro de la tradición hebrea se guardan 7 días de luto por un familiar. Y para esto toman como ejemplo lo sucedido a Job. Y en esos 7 días la persona no salía de su casa, sino que se mantenía guardando luto. Entonces, de manera que el hecho de que este discípulo anduviera afuera significa que no es que su papá lo estuviera velando, porque si eso fuese así, estuviese en su casa guardando luto por 7 días. Entonces, lo que está dando a entender este discípulo a Jesús es que le esperara que su papá muera para que así recibiera su herencia de hijo. Y una vez que ya tenga su herencia, ahora sí, ya le seguiría. Octavo, los gadarenos muy probablemente eran gentiles, gentes de otras naciones, con otras costumbres. ¿Y por qué? Porque es aquí en esta región